La libertad es uno de los derechos fundamentales para hombres y mujeres. Sin ella, estamos condenados al sufrimiento, a la impotencia y a no tener la oportunidad de cambiar o mejorar nuestras vidas. Cuando escuchamos la palabra esclavitud, nos llega a la mente el terrible trato que sufrieron las comunidades africanas a lo largo del mundo. Se nos olvida, en cambio, que Latinoamérica ha tenido especial crueldad con su gente. Hoy, en la historia que no te cuentan, un suceso que muchos latinos ignoramos y sobre todo en México hemos tratado de borrar para siempre. La esclavitud que se vivió a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Valle Nacional, o mejor dicho, la esclavitud del Valle de la Muerte en Oaxaca. He vivido aquí más de 5 años y todos los meses veo centenares, a veces millares de hombres, mujeres y niños, amarrados de manos y pies, tomar el camino del valle. Pero nunca los veo volver. Si al caso de cada 100 vuelve uno, hecho un cadáver y muere peor que un perro en las calles. Palabras de un agente ferroviario al periodista estadounidense John K. Turner. A principios de 1908, el periodista estadounidense John K. Turner habló con 4 revolucionarios mexicanos que se hallaban presos en una prisión de Los Ángeles. Estos hombres le contaron que al inicio trataron de hacer un cambio pacífico sin necesidad de armas, pero el gobierno de Díaz se lo impidió. Por ello, ahora pensaban en un movimiento totalmente armado, sobre todo para luchar contra las injusticias que hacían hacia los peones, que más que peones, eran esclavos. En septiembre de este mismo año, John viajó hacia el sur de México con el objetivo de comprobar con sus propios ojos lo que aquellos 4 hombres le dijeron en la prisión de Los Ángeles. Envuelto en el disfraz de un poderoso inversor estadounidense con varios millones de dólares para invertir en estas haciendas tabacaleras, le dieron acceso completo a Valle Nacional, y lo que encontró ahí fue mucho peor de lo que le contaron estos hombres. Valle Nacional en 1908. Una región tabaquera, la más conocida de México. La causa de las extremosas condiciones de Valle Nacional es principalmente geográfica. Valle Nacional es una honda cañada de 3 a 10 kilómetros de anchura, enclavada entre montañas casi inaccesibles, en el más extremo rincón al noroeste del estado de Oaxaca. Su entrada está a 8 kilómetros aguas arriba del río Papaloapan, partiendo de El Hule, que es la estación ferroviaria más próxima, y por este lugar pasa todo ser humano que va o viene del valle. No hay ninguna otra ruta practicable para entrar ni para salir. Las magníficas montañas tropicales que lo rodean están cubiertas por una impenetrable vegetación cuyo paso dificulta aún más los jaguares, pumas y serpientes gigantescas que habitan el lugar. Además, no hay camino carretero a Valle Nacional, solamente un río y un camino de herradura. Un camino que te lleva por la selva, después bordea precipicios donde el jinete tiene que desmontar y andar a gatas. Más tarde, hay que atravesar la honda y alborotada corriente del río. Se necesita ser un fuerte nadador para poder cruzar este río cuando la corriente es crecida, pero no obstante, quien vaya a pie tiene que cruzarlo a nado más de una vez para salir del valle. ¿Ven por qué era una condena que te llevaran a trabajar a ese lugar? En Los Huesos era casi imposible lograr salir de ahí, y los que lo hacían no tenían otro destino que morir en las calles. El terrible mal de México y Latinoamérica, la corrupción. En un país supuestamente libre y con una constitución que protegía a los ciudadanos, ¿cómo era posible que pasaran estas cosas? Pues simple, desafortunadamente a más de un siglo el mal sigue siendo el mismo. Eso que permitía es el mismo mal que hace que una madre que robe comida para sus hijos sea condenada a años de prisión o tenga que esperar durante años para ser precisamente condenada, y que nuestros políticos latinoamericanos desvíen miles de millones de dólares al año en recursos y salgan en libertad después de 2 o 3 años. Sí, el tráfico de influencias y la corrupción. Había 2 maneras de llevarlos, por un jefe político o por un enganchador o agente de empleos. El presidente Díaz elegía al gobernador, quien hacía lo mismo con el presidente municipal, el jefe político. Él nombraba alcaldes en pueblos de menor categoría y todos juntos, desde el gobernador hasta los alcaldes, participaban en esta red.
los presidentes municipales, en lugar de enviar a todos los delincuentes pobres a la cárcel, los mandaban directo a Valle, por un precio que iba desde los 45 hasta los 70 pesos por hombre y la mitad por mujeres y niños. Los enganchadores, por otra parte, tenían un método bastante cruel. Este consistía en abrir agencias de empleo, las cuales ofrecían a las personas condiciones muy favorables y claramente no mencionaban que ibas a trabajar a Valle. Al momento de llegar el interesado o interesada al lugar, se le bajaba el sol, la luna y las estrellas, se le daba un anticipo de $5 y cierta libertad de que los gastara. Posteriormente, se les encerraba en un cuarto hasta que se reunía a una cuadrilla. Con el paso del tiempo, se daban cuenta que estaban presos y cuando pedían salir, se les echaba en cara la deuda y no se les permitía. Incluso les hacían firmar un contrato que claramente era desventajoso para ellos. Varios patrones se jactaron ante mí, John K. Turner, de que nunca daban dinero a sus esclavos. Sin embargo, no llamaban a este sistema esclavitud. Afirmaron que llevaban en los libros las cuentas de sus esclavos y que las arreglaban de modo que estos siempre estuvieran en deuda. Sí, los jornales son de 50 centavos diarios, dijeron, pero nos tienen que reembolsar lo que pagamos por traerlos. También tienen que cubrir los intereses, la ropa que les damos, el tabaco y muchas otras cosas más. Las condiciones de trabajo. Sobra decir que las condiciones eran inhumanas. La hora de levantarse era a las 4 de la mañana y terminaban labores entre 7 y 10 de la noche. De las 33 fincas, si al caso en 3 o 4 se les daba medio día de descanso los domingos, en las otras se trabajaba los 365 días del año. Claro, si es que los trabajadores llegaban a soportar todos esos días. La comida consistía siempre en lo mismo. Eran dos, una al iniciar labores y otra al terminar, y esto consistía en una taza de frijoles agrios y cuando bien les iba, una cabeza de pescado acedo o echado a perder. Con estas condiciones y aunado a la tortura y a los trabajos pesados, las personas no duraban más de 8 meses en labores para después perecer. Si pudiéramos usar la potencia hidráulica del Papaloapan para alumbrar nuestras fincas, los pondríamos a trabajar toda la noche, menciona un hacendado. Los dormitorios consistían en habitaciones sin ventanas, con pisos de tierra y un tapete por cada alma. No se dividían entre hombres y mujeres, por lo que los abusos a estas eran más que recurrentes. Las paredes eran postes de 3 centímetros de separación, es decir, estaban expuestos a las inclemencias del clima. Tenían alambres de púas. Las personas que dormían dentro eran más que las que debían. Para poner un ejemplo, en la hacienda de Santa Fe, un dormitorio de 23 metros por 5.5 tenía a 150 personas. Media hora se hacía sonar un gong con el objetivo que los centinelas no se durmieran. A los trabajadores no les molesta, decían los dueños. Tan terribles eran las condiciones que el dueño de la hacienda sabía perfectamente que un esclavo no pasaría del 8º mes, pero asumía el riesgo, debido a que era mucho más barato comprar otro en 45 o 50 pesos que alimentar bien al primero para que soportara años trabajando. Incluso, cumplidos estos meses y ya casi en los huesos, ellos mismos los mandaban ejecutar o bien los dejaban escapar, ya no les eran útiles, además de saber que perecerían en el camino o bien que acabarían muriendo en las calles de Córdoba o El Ule, localidades a 2 o 3 horas de Valle Nacional. Confesiones. Se retiene a todos los esclavos hasta que mueren, a todos, dijo Hernández, un capataz, y cuando mueren, los amos no siempre se toman la molestia de enterrarlos, los arrojan a las ciénegas donde los caimanes los devoran. En la hacienda Hondura de Nanche son arrojados tanto a los caimanes que entre los esclavos circula la expresión de «échenme a los hambrientos». Entre estos esclavos existe un miedo terrible en ser arrojados a los hambrientos antes de morir, mientras están todavía conscientes, como ya ha sucedido muchas veces. Notarán ustedes que esta es una región saludable, dijo un presidente municipal. ¿No ven lo gordo que estamos todos? ¿Los trabajadores de las plantaciones? Ah, sí, se mueren. Mueren de malaria y de tuberculosis, pero se debe a que están mal alimentados. Todo lo que comen generalmente son tortillas y frijoles agrios. Además, los azotan mucho.
Sí se mueren, pero nadie más aquí se ha enfermado. ¿Escaparme?, continuó un esclavo. Sí, lo he intentado muchas veces. La última vez fue hace solo 8 meses. Llegué hasta Tuxtepec. Me puse a escribir una carta. Quería comunicarme con mi gente, pero me agarraron antes de escribirla. No saben dónde estoy. ¿Acaso creen que he muerto? Mi hermano habrá tenido que dejar la escuela. Cuando estalló la revuelta en 1910, Valle Nacional fue tomado por los rebeldes y poco a poco dejó de ser la prisión que había sido. Pero decir que a partir de eso la esclavitud dejó de estar presente en México o en Latinoamérica es pecar de ingenuos. Un episodio negro en la historia de México que estoy seguro se está repitiendo ahora mismo en este país y en muchos de Latinoamérica y el mundo. Por ello, debemos exigir a nuestros gobernantes y a toda la población en general que este hecho, la esclavitud, sea por fin abolida, y no solamente en papel, sino en los hechos, en las calles. Yo soy Fernando Magaña. Si te ha gustado el video, por favor, deja tu like, comparte mucho y nos vemos en la próxima.